haber sido el año 2012 o 13, y aparece un cabro de 31 años, entró, tocó la puerta, se presentó y nos dijo en 2 segundos por qué teníamos que ser empresa B. Las empresas B pasan por un proceso de certificación donde se evalúan las diferentes áreas de la empresa, se verifica esa información y cada 3 años se tienen que recertificar. Yo diría que lejos, el superpoder más grande por mi infancia fue esa capacidad de adaptarme a los cambios. Yo era como un auto medio petrolero, me costaban los primeros meses, quizás el primer año cuando ya estaba feliz, mi papá me destinaron a otro lado. Lo que yo trato siempre de tomar las decisiones correctas es haciendo como un test ácido si las cosas las estoy haciendo por ego o porque si realmente me motivan o me hacen feliz. Ahí Peter Tarak tiene esta frase que es como el mantra del sistema de que es el poder de estar juntos por sobre estar de acuerdo. Bueno, qué gusto, qué bueno que haya resultado esto. Es un súper privilegio tener acá en este nuevo capítulo de Juégatela no solamente a un súper emprendedor, a un súper patriota, además un enamorado de este país, de nuestro país, hasta lo más profundo, pero además un gran amigo, Jotita. Qué bueno tenerlo acá en este espacio de Juégatela, el emprendedor número 24. Como te conté, queremos llegar a 1000. ¿Y por qué 1000? Porque con 1000 historias cambiamos Chile. Cambiamos Chile y lo mejoramos, en verdad. Chile ya tiene muchas cosas excepcionales, pero tiene algunas cosas como que nos estamos boicoteando los propios chilenos. Estamos contando, estamos atrapados en muchas caricaturas, muchas imágenes que me parece que no sirven. Que los problemas, los chilenos son todos chantas, todos habitutados, que si no naciste en las 3 comunas no tenéis destino. Y eso la verdad que en muchos casos no es cierto. Y este es uno de ellos. Bienvenido. Muchas gracias, Nico. Muy feliz de estar acá y tal como tú decías, ahí tenemos mucha historia juntos, así que también cuando venía camino para acá me estaba acordando ahí cuando nos conocimos ahí en la oficina de Cumplo, después hasta las últimas conversaciones que hemos tenido, así que muchísimas gracias. Feliz de estar acá. Qué bueno. Yo también me estaba acordando de eso y quizás estábamos ahí en un coworker en Comendero, en los orígenes de Cumplo, a ver si el año 2012 o 13. 12, y aparece un cabro de, ¿cuánto? 31 años. 31 años. Nada, entró, tocó la puerta, se presentó y nos dijo en 2 segundos por qué teníamos que ser empresa B. Y fue el clic, nos pareció obvio, donde firmamos. Y sin saberlo, estábamos suscribiendo a uno quizás de los movimientos más importantes, no sé si del mundo, pero sin duda en América Latina en los últimos 10 años. Lo que armaron realmente fue increíble. Sí. Y yo siempre digo que Sistema B hoy día tiene la cantidad de empresas B en América Latina y en el mundo por las primeras que confiaron. Y la historia del 2012, y bueno, la de Cumplo es extraordinaria cuando nos juntamos y después, no sé si te acordáis que hicimos una reunión ahí con varias empresas B y tú fuiste. Por supuesto. Y de repente te fuiste en la mitad de la nada, saliste rápido y dije, puta, qué raro, ¿no? Y después como a las 2 semanas supe que era porque estaba la PDI que había entrado a la oficina de Cumplo. Mira, estábamos en Ashoka. En Avina. Estábamos en Avina. Así que sí, es bien lindo como ver cómo ha ido creciendo la comunidad de empresas B a nivel de tipo de empresas, de diversidad. Lo que hacemos todos los años es, desde hace 3 años... Cuéntanos un poquito qué es lo que son las empresas B, Jota. Sí, las empresas B, bueno, son empresas que con fines de lucro, que lo que buscan es llevar a la práctica el triple impacto. ¿Qué significa eso? Empresas que tienen el compromiso formal de generar un beneficio social para las personas y también para el medio ambiente. Entonces son empresas que más allá de ser empresas perfectas, que ninguna lo es, se comprometen a hacer las cosas mejor, ¿ya? Se hacen responsables de sus impactos positivos y negativos y están permanentemente trabajando para hacer mejor las cosas, no solo a nivel de modelo de negocio, de los productos o servicios que venden, sino también de sus prácticas laborales, ambientales, con los proveedores, de transparencia, accountability, gobierno corporativo, etc. Entonces, es una mirada más holística, más integral de la forma de hacer empresa. Y para hacer empresa B,
al final del día hay 3 grandes compromisos. El primero es que hacen un compromiso legal por estatuto las empresas B, ¿ya? Hacen una modificación en los estatutos donde se comprometen a no solo generar interés económico o maximizar las utilidades de sus accionistas, sino principalmente generar un impacto positivo en las personas y el medio ambiente. Entonces, eso es re importante porque es un cambio de paradigma que combina las 3 cosas. Y segundo, las empresas B pasan por un proceso de certificación donde se evalúan las diferentes áreas de la empresa, se verifica esa información y cada 3 años se tienen que recertificar. Y una certificación que está pensada desde lo positivo, o sea, tú a medida que vas cumpliendo ciertos estándares te vas sumando puntaje y por otro lado la vara se va poniendo cada vez más alta cada 3 años. Y el tercer compromiso, que es el que a mí más me gusta y que probablemente es más épico que contractual, es que las empresas B se comprometen a ser parte de una comunidad de pares, que está basado en la relación de interdependencia y que por lo tanto buscan en esta comunidad generar vínculos, redes con otros y aprender de los demás. Entonces, a mí por lejos, lo que más me entusiasma, más allá de la certificación y más allá de lo legal, es el construir comunidad. Y eso es por lejos lo que yo veo que es más potente. Ahora hace un mes estuvimos en el encuentro Empresas de América Latina en Belém do Pará, en Brasil, donde hacen la COP y llegaron más de 800 empresas de América Latina. Qué buena. Bueno, vamos a ver si después alcanzamos a volver a Empresas B, pero yo me estaba acordando, un amigo mío cuando le estaba preguntando qué sería un buen consejo para darle a mis hijos en qué estudiar, me dijo, entre más cruces, mejor. Da lo mismo donde termine, lo importante es que se cruce. Y para un niño esos cruces, a propósito de comunidad, los colegios son las comunidades que más te marcan de chico. Tú estuviste en 7 colegios. En 9. En 9. ¿Cómo fue tu padre era militar? Cuéntanos cómo es la infancia y la adolescencia de un niño que pasa por 9 colegios de Arica a Punta Arenas, ¿no? Literalmente. Estuve más tirado para el norte. De hecho, nunca vivimos en el sur. Estuvimos viviendo en Copiapó, en los Andes. ¿Partiste por dónde? Partí en Santiago. Yeah. Después nos fuimos a los Andes. Volvimos a Santiago. De ahí nos fuimos a Copiapó. De ahí volvimos a Santiago, ahí Estados Unidos. Y antes de... ¿Tu papá fue delegado militar en Washington? Se fue, sí, a trabajar a la OEA. Ah, mira. Y también antes, en el preescolar, kinder y prekinder, yo lo hice en Israel y en Siria. Cacha. ¿Te acordáis de Israel y de Siria? Poquito. Me acuerdo re poco. ¿Y de Estados Unidos sí? Sí, mucho. De Estados Unidos mucho. ¿Qué edad tenías en Estados Unidos? Estados Unidos tuve segundo y tercero medio. Ah, mira, claro. Sí, y en Copiapó, la básica. Copiapó, de hecho, fue el lugar que más estuve, que fueron 3 años. Y 2 veces. Una vez. Ah, ya. Una vez en Copiapó 3 años. Me falta otro lugar, pero bueno, a mí me voy a acordar. Entonces, claro, estuve en menos colegios, pero 9 veces, tuve cambios de colegio durante toda mi vida escolar, los 14 años. ¿Cómo fue eso, Jota? Llegar otra vez, nos vamos niños del colegio, tú ya estabas acostumbrado, era un rollo. Sí, yo creo que ahora es algo, yo lo veo como un gran activo el haber pasado por tanto colegio, por tanta historia distinta, desde colegios particulares del barrio alto hasta escuelas municipales y liceos. El de Copiapó era el Liceo Católico Atacama. Y fue una tremenda experiencia, y mirándolo ahora 30 años después, yo creo que lo que más me sirvió es esa capacidad de adaptabilidad, ¿ya? O sea, yo tengo una altísima capacidad de adaptarme a nuevos escenarios, contextos, etcétera, y eso me lo dio principalmente mi infancia. Todavía me acuerdo que llegaba a un lugar, me costaban los primeros 6 meses, yo era como un auto medio petrolero, que me costaban los primeros meses, quizás el primer año, cuando ya estaba feliz, mi papá me destinaron a otro lado. Entonces, eso me costaba mucho, porque el primer año generalmente en estos lugares no lo pasaba muy bien. Me empezaba a hacer amigo, y ya cuando tenía amigos a mi papá lo mandaban para otro lado. ¿Cómo fue? Pues, no sé, en las Fuerzas Armadas, ¿cuántos niños habrán en tu situación de ser? O sea, miles. Hoy día, miles. Cientos de miles. Cientos de miles. ¿Cómo Claro. fue la crianza, pues la convivencia, a propósito de comunidad, la familia militar? Es todo el día, los 7 días a la semana. ¿Cómo es esa vida en comunidad? Sí, pues yo viví toda mi vida en villas militares.
Claro. Hasta tercer año, cuarto año de universidad viví ahí en villas militares. Y bueno, el dicho de ciudad chica, infierno grande, Claro. se multiplica más en una villa militar, porque ahí había harta gente por metro cuadrado. Tiene una cosa muy linda, que yo tengo el recuerdo permanente de que toda mi vida salía a jugar a la calle, ¿ya? Dentro de, no sé, la escuela militar, la academia de guerra, diferentes lugares, en Copiapó, etcétera. Entonces estaba todo el día en comunidad jugando, y como todos los niños, peleas, cagüines, etcétera, pero la parte linda que tenía era que era una vida muy sana, porque era jugando afuera. Bueno, en esa época tampoco había el estímulo de la tecnología y las redes sociales, pero fue mucho de estar en la calle jugando. Y por otro lado, a mí lo que siempre me costó con mis papás y con el mundo militar en general es la verticalidad de las relaciones. Ahí hay muchísima verticalidad, entonces también a mí siempre me ha costado digerir eso de que ¿por qué no puede ser un poquito más horizontal las relaciones? Especialmente muchas veces las relaciones afectivas se construyen desde tus pares en el cargo más que de multigeneraciones. Hay excepciones, pero es bien vertical las relaciones. Un profesor mío de la universidad decía que si alguna vez se encuentran con un ex militar y que sea creativo y con alta capacidad de adaptación, contrátenlo al tiro. O sea, que no se les pase. Yo siento que está súper subutilizado. Hay una cantidad de capital humano. Además que después de 20 años yo hice servicio en la Marina y a los 20 años se retiran a los 40 años. Cuando la vida recién empieza. ¿Notáis que haya ¿No Sí. estáis de acuerdo con eso? Súper de acuerdo. O sea, mi papá, que llegó hasta general, se retiró el 2004 a los 54 años, pero el promedio de edad de retiro es mucho más joven. ¿Ya? Y para ellos es bien difícil, y especialmente por lo que te decía antes, que una cultura, que hay mucho reconocimiento, que tú vas creciendo en el cargo y de repente te mandan a retiro y eres un ciudadano más, sin ningún tipo de poder, donde hay que redefinirse completamente. Pero, o sea, yo creo que heredé muchas cosas de la formación militar de mi viejo, que va, no sé, desde la rigurosidad, el pragmatismo por otro lado el tratar de hacer bien las cosas de manera excelente, el ser responsable de tus actos, no sé, diferentes cosas que me marcaron harto por cómo veía a mi papá operando como militar, y sí creo que hay un talento ahí gigante. De hecho, a él muchas veces lo han invitado a dar charlas de liderazgo, ha hecho consultorías de liderazgo. Su tema es el liderazgo, entonces siempre ha estado muy metido en eso. Y yo creo que con los pros y contras que tiene una institución tan vertical, pero por otro lado también son un ejemplo de muchas cosas positivas a nivel de liderazgo. Oye, ¿y tu mamá, Jota? Mi mamá, ahí es difícil ser pareja a un militar. Sí, súper. Súper difícil, especialmente porque a mi papá lo mandaban para todos lados. Y mi abuelo era militar también. El papá de mi mamá era militar. Entonces... O sea, tu mamá se engrupió a la hija del general. Mi abuelo era general también. Y le resultó. Sí, no, mi mamá extraordinaria. Mis papás han tenido siempre una súper linda relación, así, súper linda. Y mi mamá siempre acompañando la carrera militar de mi papá. Y lo otro que yo saqué mucho de ella es que ahí también hacían mucho trabajo de voluntariado. Yo me acuerdo perfectamente mi mamá haciendo trabajo voluntariado donde vivíamos, en Copiapó, en los Andes, no solo para las familias de los suboficiales, sino también para escuelas, hogares de niños, SEMA. etcétera. SEMA y otras cosas. Sí, Sí, po.
Sí, pues siempre, haciendo mucho voluntariado, mi mamá toda la vida. Qué notable. ¿Qué cosas de esa infancia, adolescencia recoge, o sea, te han definido no sé, pues las herramientas más valiosas, los superpoderes del J. Larena? Yo creo que hay dos cosas, porque viene toda una historia después que me gustaría contarte de mi suegra y de la Mane, mi pareja. Pero, pero yo diría que lejos, 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 el superpoder más grande por mi infancia fue esa capacidad de adaptarme a los cambios y entender que si bien yo soy uno en el eneagrama, eh, son muy pocas las cosas que uno controla, ¿no? Y en la vida. Y hay que tener claridad de cuáles son aquellas cosas que uno puede controlar y ojalá que sean contadas con el dedo de la mano. Y todas las demás hay que dejar fluir un poquito. Entonces, yo por un lado soy alguien muy movilizado a la acción, tremendamente hincha pelota, orientado a los resultados, etcétera, pero también tratando de combinar eso de que no todo uno lo puede controlar. Y si tú tenías una lista demasiado grande de cosas que querís controlar, vaya a terminar siendo un infeliz. Entonces, por ahí va la cosa. A mí la persistencia ha sido un atributo que yo lo agradezco y uno de los grandes halagos que me han hecho en la vida. Una persona me dijo, Boris, casi tan hincha pelotas como el J. Larena. Lo que no es verdad. Eso a mí fue lo tomé como un complemento, como dicen los gringos. Yo creo que no se atrevieron a decirte la verdad. Probablemente. Pero a propósito de cosas que uno no controla, hablemos de la Mane. Claro. De la Mane Valdés. Tu gran compañera. Y tú, su gran compañero. Sí, la Mane, su abuelo también era militar. Sí, pues. General Lutz. El general Lutz. Entonces ahí también hay linda historia detrás de eso. Pero la Mane no la conocí en ningún caso en ese contexto. Nos conocimos en el techo, ¿no? En el techo haciendo voluntariado. Y yo estaba ahí a cargo de un programa de microcrédito. Y la Mane era voluntaria. Entonces yo era su jefe. Y estuvimos trabajando un tiempo juntos. De ahí la Mane siguió con otras cosas, pero nos conocimos en ese contexto, implementando un programa de microcrédito en campamentos de la región metropolitana. Fue el primer programa de microcréditos que se hizo en campamento, con el apoyo del Fondo Esperanza. Entonces el primer año fue el Fondo Esperanza que ponía los recursos y nosotros hacíamos toda la originación, ¿verdad? Buscábamos los emprendedores, armábamos los grupos solidarios, muy de la onda de Muhammad Yunus, ya del Banco Gramín, y ya nos fue tan bien el primer año a nivel de morosidad, que fue bajísimo, un 1%, que varias personas pidieron un segundo, un tercer crédito, y para nosotros el gran indicador era cómo pasaban de un sistema absolutamente informal a después poder ser beneficiarios de crédito del Fondo Esperanza o de Banigualdad, de instituciones financieras no bancarias, y después ya algunos incluso pudieron pedir crédito en el Banco Estado. Ese era como nuestro indicador en ese momento, cómo se podían formalizar. Y bajo ese contexto nos conocimos con la Mane. Qué Así bueno. que a mí hay una persona que te quiere mucho, de las cuales hay muchas que te quieren mucho. Me dijo, mira, el techo, estábamos hablando, salió el techo como un ejemplo de una expansión internacional, un proyecto que salió de las fronteras chilenas, muy exitoso. Y me acuerdo de esa persona haber dicho, mira, el techo tiene un arma pública, que es Felipe de Río, y un arma secreta, que es el J. Larena. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste al techo? ¿Cómo fue ese proceso de expansión del techo por todo el continente? Sí, a ver, bueno, yo la primera vez que fui, de hecho, el otro día me junté con una persona que la conocí en esos trabajos. Fue una primera construcción en Maipú, en un campamento en Maipú, el 2001, y ahí mi jefe de escuela era el gran Guillermo Rolando. Mira. Que si no lo has invitado a este programa, el Guille lo voy a poner en la lista. Es extraordinario. Y el Guille, bueno, fundador de Fútbol Más, ha trabajado varias veces en el Estado, extraordinario, está metido en proyectos de vivienda en Ucrania. Fue subsecretario de Vivienda, está metido en proyectos de vivienda social ahora en Ucrania y en Haití. Mira. Como consultor del Banco Mundial, y además de estar metido en Fútbol Más. Y el Guille era mi jefe de escuela.
Y ahí fue yo... ¿Tú conectaste con el techo por la Chile, por la fe? Chile, sí. Y cuando fui yo, si bien por haber sido hijo de militar y haber vivido en un montón de lugares, el haber estado en colegios de realidades muy distintas, a pesar de todo eso, el haber ido a construir la primera media de agua en ese campamento de Maipú me marcó profundamente. ¿Qué año fue esto? Esto fue el 2001. Ya. Y ya con eso armamos un grupo y armamos un programa de voluntariado en campamento, que estaba recién partiendo, y yo iba todos los viernes y generalmente también todos los sábados iba a un campamento en Maipú, a 2 campamentos en Maipú. El Milagro y Nueva Esperanza se llamaban los campamentos. Y ahí, ¿qué es lo que hacíamos? Íbamos principalmente a tratar de ayudar a los líderes de ese campamento que emergían naturalmente, pues no eran ni junta de vecinos ni nada, que fueran que se empezaban a organizar para poder obtener los subsidios de vivienda social y salir del campamento. ¿Ya? Ese era como un objetivo. Y el otro es que, tal como está Infocap, que era este gran centro de capacitación que está ahí también en departamental, en las oficinas del techo, se armó un programa que era el Infocap en campamentos, que se le iba a enseñar oficios a las personas que vivían en campamentos: carpintería, peluquería, soldadura y un montón de otras cosas. Entonces, como voluntarios, estábamos por un lado como voluntarios del Infocap en campamento, y por otro lado tratando de fortalecer como la dirigencia de los campamentos para que pudieran optar a viviendas sociales. Y de hecho fue muy lindo porque unos 4 o 5 años después las familias de esos 2 campamentos obtuvieron un subsidio del Estado y se fueron todos juntos ahí mismo a Maipú, cerquita, a unas viviendas sociales que todavía están. Y ahí estuve 2 años como voluntario, y ahí, cuando ya estaba saliendo de la universidad, el que era el director social del techo en ese momento, Francisco Irarrázaval, el que ahora está en Falabella, que también fue subsecretario de vivienda. Fue subsecretario también en Piñera 1. Francisco me pidió si podía armar este programa de microcrédito. Nos fue súper bien. Yo estuve 2 años ahí. Cuando salí de la universidad, me ofrecieron ser el director social del techo para mi país. Entonces, ¿ya se había internacionalizado el techo? El techo, ahí fue el 2004. Ya había hecho algunas construcciones fuera de Chile. En El Salvador para el terremoto, en Tacna para el terremoto y en Brasil. En esos 3 países habían hecho construcciones un par de años anteriores. Y cuando yo llegué al techo para mi país, había una persona medio tiempo, que era como el gerente de operaciones, y yo llegué como director ejecutivo, director social, full time. Y ahí a mí me tocó como la expansión formal de las oficinas del techo para mi país en toda América Latina. Y estuve en eso 3 años, hasta fines del 2007, mediados del 2004, hasta mediados del 2007, que estuve ahí armando el techo en todos lados. Y eran como 3 grandes pegas las que me tocaba hacer en cada país. Una, ir a las universidades a conseguir voluntarios para armar el equipo. 2, ir a detectar campamentos, ir a ver campamentos, asentamientos, favelas, etcétera, etcétera. Y 3, conseguir empresas que estuvieran interesadas en financiar el techo. Ese era como Entonces pasaba desde edificios de 40 pisos, el piso 40 con el gerente general de empresas de retail o bancos, etcétera, y después ir a campamentos, después ir a universidades. Era bien potente. Y ahí me tocó armar el techo en México, en El Salvador, en Colombia, en Ecuador, en Perú, Argentina, Uruguay, varios países, como 10 países. ¿Prevalecen en todos los países el techo? En todos los países, sí, están todos sus países y muy fuerte, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Brasil, sí, está en todos los países. Ahí nos ganamos un financiamiento grande del BID de $4 millones, el 2005, el segundo año que yo estaba, y eso nos permitió profesionalizar la ¿Eso fue un crédito o un aporte? Un fondo no reembolsable, un grant. Y eso nos permitió fortalecer la oficina de los países. Entonces, cuando yo llegué, bueno, éramos 1,5 en el equipo y me fui, no sé, debemos haber sido unas 150 personas contratadas más o menos. Cacha, en 3 años. En 3 años, sí.
Y después ya los equipos están funcionando súper bien y después yo salí, me fui a otro lado, ahí me fui a trabajar a Peñalolén con Orrego. Ah, mira. Tuve 2 años trabajando ahí ¿También armando. impulsando el programa microcrédito en la comuna? Estaba a cargo de un centro que había armado recién Claudio de emprendimiento, Ya. centro que era el Centro Muhammad Yunus. Yunus, claro. Claro. Y el Centro Yunus tenía 3 áreas. La oficina de empleo, la OMIL, que su gran objetivo era que la gente que vivía en Peñalolén fuera contratada por personas que trabajaban en Peñalolén. O sea, que la gente que vivía en Peñalolén fuera contratada por empresas que estaban ahí en Peñalolén. Segundo, Oficina Municipal de Inclusión Laboral. de inclusión laboral, claro. Segundo, la oficina de emprendimiento, ¿ya? Entonces, emprendedores y postulábamos principalmente a fondos Perdona, Cercotec y ¿por FOSE. qué te estabas de director Del regional del techo y te fuiste a la humil de Peñalolén? Sí, Bueno, Claudio es un poquito más muy carismático. Sí. Ah, no, más que la humil, perdón. Director social Era, claro, de la comuna. no, era el centro, mi cargo era el director de desarrollo productivo. Pero ¿sabes ¿qué qué? es algo regional? Lo que más algo me tan encantó local? fue la OMIL, en todo caso. Claro. Y estaba eso y armamos un centro de microcrédito ahí también. Echáis de menos la trinchera. Sí, el techo era bien, bien también de terreno, pero ya llevaba 6 años en techo entre voluntariado y el techo también por definición lo que buscaba era que la gente no durara mucho, uno por los sueldos, pero también porque la idea era que hubiera buena rotación. Entonces había siempre mucha rotación. De hecho, yo estuve 3 años y era de los pocos que estuvo tanto tiempo. O sea, generalmente la gente está 2 años en un cargo y después ¿Y de la se iba. municipalidad? ¿De ahí te fuiste a la Casa de la Paz? No, ahí me fui a Londres. Ah, ya. ¿Te fuiste Fui a a estudiar afuera? 2 años y medio para afuera y después volví. Sí. Y a la vuelta volviste a la Casa de la Paz. Y ahí estuve 1 año en la Casa de la Paz. Sí. Claro, y lo de Peñalolén, lo que fue muy lindo, que armamos el primer centro de microcrédito donde juntamos en el Yunus a 6 organizaciones de microfinanzas que pusieran oficina ahí, en el centro. Entonces estaban juntos el Banco Estado, Microempresas, Banigualdad, Fondo Esperanza, FINAM, y me falta una más. Entonces eso fue también mucho trabajo con la comunidad, con los recicladores, con las ferias libres, con las ferias persas. Y sí, Orrego, o sea, yo tuve 2 jefes que han sido he tenido 3 jefes en mi vida. Uno fue Felipe Berrío y Juan Pedro Pinochet, que también está en el techo ahí. Claudio Orrego y después otro más, Eduardo La Mayora en Betterfly. Yo conocí a Claudio porque alguna vez coincidimos en un seminario y yo me acuerdo que fui... Bueno, yo no tenemos mucho filtro, po, y estábamos hablando de la importancia del emprendimiento y dije, oye, chavos, estos complejos, vayan, fórrense, de haber dicho que ganen plata, háganse inmensamente millonarios para pagar muchos impuestos, buenos sueldos y todo lo que... Y Orrego encontró que esto que se hubiera parado un compadre adelante, que su mensaje haya sido así como fórrense, háganse inmensamente millonarios, lo encontró de mayor mal gusto que había oído. Y a raíz de eso nació una linda amistad. Y después le dije, oye, supe que no te gustó. Sí, pues era. Y sí, pues juntémonos a tomar un café. Y bueno, entendió mi punto. Quizás la forma hay que pulirla, pero bueno. Oye, bueno, llegaste a la Casa de la Paz. Llegué a la Casa de la Paz. Y estaba ahí y oíste una conversación en la oficina del lado de 3 personas. No, yo volví de Londres. La Casa de la Paz, Jimena Maugavir, un gran saludo, un portento de este país, de nuestro también hay país. que invitarla. Sí, también hay que invitarla. La Jimena es extraordinaria. Y al hijo de la Jimena también. También, a Gonzalo. Gonzalito Muñoz. Y, Siempre hay una madre. Así es. Y yo llego de vuelta, estuve a punto de irme a trabajar al Ministerio de Economía, con el que era entonces gerente de innovación, Cristóbal Undurraga. Ah, sí, pues claro. Y justo me llamó la Jimena, porque yo cuando trabajaba en Peñalolén, Casa de la Paz tenía un programa con los recicladores, ex recolectores, ex cartoneros, ¿ya? Los recicladores de base de Peñalolén. Y así la conocí, yo estando a cargo del Centro Yunus y la Jimena O sea, de ahí nació Triciclo. como directora ejecutiva de Casa de la Paz. Ya. Y ahí con la Jime generamos muy buenas migas. ¿Tú a Gonzalo lo conocías ahí de antes? No, lo conocí después. Me fui, volví,
La llamé para contarle que había vuelto y después me llamó y me dijo, oye, mira, estamos justo en una transición y me encantaría que tú fueras el director ejecutivo de Casa La Paz. En ese momento, la presidenta del directorio de Casa La Paz era María Emilia Correa, ¿ya? Entonces me llaman y parto a la oficina de la María Emilia, a la casa de la María Emilia, que la Jimena me dice, la María Emilia te quiere conocer. Conversando un rato y ahí la María Emilia me dice, en verdad te llamamos porque nos gustaría que tú asumieras como director ejecutivo. Y ahí, bueno, después de algunas conversaciones me sumo. Ahí conozco a Gonzalo, que estaba recién empezando con Triciclo, y de hecho Gonzalo iba a la oficina Casa La Paz. Gonzalo Muñoz, abogado. Gonzalo Muñoz, que es hijo de la Jimena, tremendo emprendedor, fundador de Triciclo y ahora muy metido en toda la agenda de acción climática. Y conocí a Gonzalo, porque Gonzalo está organizando un evento que se llama la Aconcagua Summit, que fue como una primera idea, el 3xI, que lo que buscara era juntar a pares improbables, y nos fuimos a la montaña a conocernos, y fue bien, bien potente ese evento. Y Gonzalo estaba a cargo. Y ahí él me invitó a participar del equipo organizador, yo lo conocí por la Jimena, y un día que estaban en una conversa de Triciclo, Gonzalo con la María Emilia, hablaron de las B Corps, y yo estaba al lado. Y yo justo estaba haciendo clase en un magíster, y estaba enseñando empresas B, como de tendencias globales de sostenibilidad, no sé. Ese era como el título de mi curso. Y estaba enseñando empresas B, y los escucho y les digo, me tienen que sumar a la conversación que sea, si no los mato, acá está el futuro. Yo antes de irme a Londres con Pedro Traverso habíamos armado una empresa que se llama Late, que Pedro es el fundador y nos invitó un grupito a sumarnos, al Guille Rolando también. Entonces con Pedro cofundamos Late, y yo siempre había tenido el rollo de que el problema era el capitalismo, ¿no? Y que la empresa tenía que estar 100% al servicio de las personas y el medio ambiente, y de a poco me fui dando cuenta que había espacio para mejorar el capitalismo, que probablemente seguía siendo el sistema menos malo, ¿no? Pero que tenía mucho espacio de perfeccionamiento. Entonces, lo que me hizo clic con las empresas ves que combinaban esta idea de capitalismo con el impacto social y ambiental. Entonces trataban de traer lo mejor de las empresas y también lo mejor de la sociedad civil de alguna manera. Entonces enganché, les dije, bueno, los mando a matar si no me suman. Y ahí después de varias conversaciones partimos a Estados Unidos a mediados del 2011, septiembre del 2011, 5 de septiembre del 2011, todavía me acuerdo, a conocer la experiencia de las B Corps en Estados Unidos. Y partimos ahí con Gonzalo, la María Emilia y Pedro Tarac, que yo no lo conocía y Gonzalo tampoco, y que era amigo hace muchos años de la María Emilia. Antes he estado, no sé, voluntarios 3 años más en el techo, pero siempre en ciclos más cortos, y en Sistema B fueron al menos 10. Fueron 12 años. 12 años. 11 años. ¿Cómo soltáis? Porque además te fuiste en un momento donde estaba todo pasando ya para arriba. Qué difícil soltar, siempre está el riesgo de irse muy luego o eternizarse, y si te vas muy luego no funciona, si te eternizáis terminas matando las organizaciones que partiste. Sí, que ha sido nuestra discusión permanente cuando el momento correcto de soltar. Todos tenemos casos de ambos errores. Exactamente, de éxito y de fracaso. No, ¿Te costó esa salida? Te generó un vacío. Me costó muchísimo y me intenté boicotear varias veces. O sea, yo me estuve a punto de ir el 2015, el 2017, el 2018, porque por otro lado, volviendo a mi historia, a mí me cuesta mucho hacer raíces, muchísimo. Si yo, imagínate, me he cambiado de casa 35 veces, weón. Entonces, de verdad me cuesta mucho hacer raíces, de las cosas que más me cuesta. Cuando con la Mane, mi pareja, nos comprometimos a casarnos, la única manera de avanzar en la idea era que nos íbamos a casar para separarnos, ¿no? Que firmara un contrato a 10 años renovable, ¿no? Y así fue, bueno. ¿Te has vuelto a casar? Sí, ya llevamos 20 3 años. ciclos, 2 ciclos, creo. Vamos a cumplir 20 años ahora. ¿Y han hecho el hito, así, el rito? Hacemos una especie de luna de miel 2.0 Invitan a los amigos. Que nos vamos al mismo lugar, ahí a Brasil, donde fuimos de luna de miel. Y bueno, entonces volviendo al otro tema,
que por mi pasado yo traté de irme varias veces. Y el 2017, la última vez que ya estaba convencido de irme, Gonzalo Muñoz me dice, eres muy weón, me dice, puta, te has sacado la cresta, has trabajado 24/7 para que el sistema esté en toda América Latina, que ya no está yendo bien, hay hartas empresas, estamos haciendo muchas más cosas que solo la certificación de empresas B, y cuando ya estáis cosechando, te vais y no vayas a disfrutar lo que tú has logrado con mucho esfuerzo, con mucha más gente. Y le encontré toda la razón, dije, weón, quizás es el momento para disfrutar y para aprovechar más, pensar mi rol de manera un poquito distinta. Entonces eso hizo que me quedara 3 años más hasta que me ofrecieron después ser el director ejecutivo global de Vila, ya teniendo equipo en todo el mundo, y eso fue también una experiencia, por un lado, muy potente, porque me tocó trabajar con gente de todos los continentes, Australia, Japón, Holanda, de todos lados. Teníamos equipos en 47 países, un equipo sumado, todos los equipos como casi 600 personas, sistemas de trabajaban como 100, y también por otro lado fue muy desafiante porque la invitación que a mí me hicieron era: queremos que globalmente pase algo parecido a lo que pasó con Sistema E, que es el poder de la comunidad. Lo más importante es hacer comunidad, una comunidad global. Y nos íbamos a ir a Estados Unidos con la MANE y los niños. Teníamos a los niños inscritos en un colegio ya avanzando, y llegó la pandemia y nos fuimos quedando. Y al final no nos fuimos. Y a mí me tocó liderar a este equipo desde el Zoom de mi casa. Más encima los niños, colegio Waldorf, entonces los papás teníamos que enseñarles a hacerles clases sin pantalla, así que fue bien, bien agotador. Y yo partía todos los días a las 5 de la mañana con Japón y terminaba con Australia, no sé, pero eran puro Zoom, obviamente dentro de todo el estrés que significó la pandemia y ese cargo que fue 100% virtual, con gente de otros países. Me sigo sintiendo un tremendo privilegiado en las condiciones como vivimos la pandemia. O sea, nada que alegar con eso. Fíjate que estaba conectando un par de cosas, y a propósito que mencionaste Japón, tuve la suerte de ir a Japón este año, hace unos meses atrás. Mi sueño es hacer lo que hiciste tú. No, increíble. Y era un taller de cómo ser mejores ancestros. Y ahí, confieso mi absoluta ignorancia, pero me encontré con el budismo, que yo sabía que había un dios muy simpático que estaba sentado, y no quiero ser gordito para no ser insolente, pero un guatón muy simpático, y qué suerte. Bueno, yo soy fanático de Jesús, pero pucha, la imagen del Cristo crucificado, pucha, que es distinto tener un Dios que está como feliz, contento. Bueno, eso era. Pero lo que sí aprendí era que todo tenía que ver con el control del ego. Y que estaba la rama Zen, que era así como: impresionante, despójate del ego, desacóplate, y a través del silencio, el rigor, una cuestión brutal. Pero hay otra rama un poquito menos rígida, que reconoce tu ego, y está el ego bueno y el ego malo, y el ego bueno atesóralo, y el ego, protégete del ego malo en el fondo. Y me hizo mucho sentido, y la verdad que a propósito tu salida, y voy a ser súper quizás infidente, pero con mucho cariño, yo creo que vaya a estar de acuerdo con esta infidencia, pero me acuerdo perfecto cuando estabas saliendo de las empresas B, y me dijiste: Nico, esta cuestión me generó un vacío, le he dedicado 12 años de mi vida, probablemente tuve una conversación parecida a esta, y estoy luchando con mi ego. Total. Y fíjate que nunca lo había oído. En ese minuto dije: qué increíble Jota de poder reconocerlo, porque generalmente todos decimos: no, yo ego no, cero, yo, pero lo tengo súper controlado, lo cual siempre es mentira. Pero tú lo tenías ahí asimilado, estabas consciente, y obviamente, o sea, es el enemigo número uno. Total. Cuéntanos de eso, ¿por qué eso es tan valioso? Sí, y yo creo, o sea, hasta el día de hoy sigo luchando, y lo que sí yo creo que uno, a medida que va creciendo, va haciendo conciencia de qué te moviliza a hacer las cosas. Entonces, lo que yo trato siempre de tomar las decisiones correctas es haciendo como un test ácido si las cosas las estoy haciendo por ego o porque si realmente me motivan o me hacen feliz, ¿no? Y desde decisiones profesionales, amigos que veí o amigos que dejáis de ver,
todo tipo de decisiones. Y yo creo que he tenido la suerte, por Sistema B, por las empresas B, de conocer gente con niveles de profundidad extraordinarios. Y de ego. Y de ego también. ¿Ya? Y algunos que tienen ambas cosas, o sea, que tienen niveles de profundidad extraordinarios y altísimos niveles de ego, buen ego, mal ego. El mal ego, el alto ego, la medida que sea saludable, perfecto. Es un superpoder. Es un superpoder. Sí. Es un superpoder. Pero claro, hablemos de el ego que uno, o sea, las decisiones que uno toma por el ego más positivo, que vendría a ser... El saludable y el nocivo. El nocivo. El saludable, ¿cuál es el que yo creo que es el ego saludable? El que uno te moviliza porque tú crees que podés verdaderamente impactar, que tu trabajo puede tener contribución, que no solamente lo haces porque te hace feliz, sino porque puedes contribuir en la vida de otros o en el país o en lo que sea. Para mí es un ego saludable que tiene más relación a la trascendencia, podría ser. El ego poco saludable es cuando es algo que te está sirviendo a ti para tu imagen y que lo haces incluso si no te hace feliz. Y que quizás no agrega mucho valor. Y uno está todo el rato nivelando en ese como espectro del ego saludable y el poco saludable, al menos yo. Pero este ejercicio de hacer conciencia si las decisiones que estoy tomando son por ego o si son realmente porque me hacen feliz. Y en Sistema B había mucho de eso, en las empresas B, en el mundillo del emprendimiento y la innovación social, mucho de eso, pero al final del día el que ha sido siempre mi approach es construir relaciones desde la vulnerabilidad. Yo creo que de la gente que yo me he alejado más, por lejos, son aquellos que siempre están bien, y no es que estén contra los optimistas, al revés, pero gente que se las saben todas. Que se las saben todas, que no piden ayuda. A mí me encanta estar al servicio y me encanta pedir ayuda también. Entonces, yo trato siempre de construir relaciones más desde la vulnerabilidad, desde lo más genuino, desde lo más auténtico, desde que se pueda ir más allá del éxito profesional. De hecho, tengo amigos muy queridos que tú conocís que cuando partimos una conversación como que les digo de broma, ya, tírame en 10 minutos todos tus logros, todas tus chapitas y después cuéntame cómo estáis. ¿Ya? De hecho, ayer fue a ver un amigo, también un amigo tuyo, y nos íbamos a juntar a ver qué hacíamos y la conversa terminó que estaba súper mal, súper deprimido y terminamos hablando de eso y no hablamos nada de lo otro y yo creo que de ahí se construyen cosas más potentes y más a largo plazo y ahí tengo mucho que aprender de Pedro Tarak, principalmente esa capacidad de conectar con la vulnerabilidad y de las personas y él hacerse vulnerable, del Leo Maldonado también, que es otra persona que ha aprendido mucho hablando de budismo. El Leo es budista y yo entré al budismo zen por el Leo. Yo no soy budista, pero he aprendido mucho de budismo, especialmente budismo zen, que es como el ala más vietnamita del budismo, de Thich Nhat Hanh. Y Thich Nhat Hanh y el budismo habla de un concepto que es extraordinario y que es tremendamente difícil, que es la compasión. Y la compasión, la idea de compasión es sufrir con otro. Eso significa compasión. Empatía es que tú entiendes el problema del otro, pero no llega a un nivel de sufrimiento por el otro. La compasión es que ya no solo entiende el problema del otro y empatiza, sino que de alguna manera, y una manera positiva, lo haces parte. ¿Ya? Y el budismo habla mucho de eso, de la compasión y esta idea del interser, de que ya ni siquiera somos seres interdependientes, sino que somos lo mismo a nivel energético, a nivel espiritual, etcétera, y que la compasión es un elemento central. Entonces, yo creo que he tenido grandes maestros de la compasión con un nivel de humildad y sencillez que nunca se han sentido gurús de nadie, y ahí tengo esos dos grandes ejemplos, uno que es el Leo, otro es Pedro, y mi
querida madre también, que ha sido un ejemplo de eso, de la virtud de la gratuidad, de la compasión, extraordinario. Y también, por eso yo tengo lo que me siento más afortunado es por quien estoy rodeado, porque también teniendo una pareja que es tremendamente talentosa y tremendamente inteligente, mucho más que yo, maneja muy bien su ego. La Mane, una de las cosas que yo mejor veo es que ella nunca ha tomado decisiones por el ego poco saludable. Y eso obviamente al final genera un cambio en uno mismo, si ya son más de 20 años juntos, entonces... El tema del ego sin duda es uno de los temas más importantes, porque complejo, porque tabú, lo tendemos a ocultar, pero por Dios que es importante reconocerlo, si podéis domestícalo, y también arráncale. Y yo estoy siempre en esta lucha, no es algo resuelto que... Lo tengo clarísimo. Yo no es algo que tenga resuelto, porque de hecho la Mane me dice, oye Jota, no sé, ponte tú el otro día me invitaron a... Cuando resuelvas tu problema de ego, vamos a tener problemas. Claro, me invitaron a un directorio, no sé. Y dije, es que no sé si soy la persona indicada, pero te puedo recomendar otro nombre. Y recomendé otro nombre y después dije, puta, que soy un hueón, me hubiera encantado estar ahí y como que me fui y yo soy seco para auto boicotearme. Entonces, si bien hago el análisis, la reflexión, esto lo hice por ego, lo hice porque me gusta, me equivoco muchas veces también. Entonces, estoy todo el rato ahí y cuando entro a LinkedIn, que no entro nunca, y no entro nunca porque cuando veo cosas en LinkedIn, en algunos casos me da mucha alegría ver cosas, en otros también como que termino medio colapsado, incluso quizás envidia, o sea, entonces es un tema que todavía lo tengo ahí, pero mi gran manera de que eso pase a segundo plano es cuando estoy rodeado por las personas correctas. Y cuando me doy cuenta que todo eso es vacío, que no importa y que lo más importante son los afectos. Y con la Mane retomamos una práctica muy bonita que es invitar amigos a conversar, a compartir en un contexto diferente y que afectos que uno no ve tanto y que le gustaría ver más, y eso inmediatamente te ayuda a volver a las conversaciones que importan. Y eso a mí, por lo menos, lejos lo que me llena el alma. Yo viví toda mi vida en comunidad, toda mi vida, desde los 0 días que tenía. Increíble. Siempre en comunidad, con mis papás, ahora vivo en comunidad, cuando nos fuimos para afuera vivía en comunidad. Yo de mis 44 años de vida, el 100% de mi vida he vivido en comunidad. Entonces, para mí el sentido de comunidad, el ser parte de una tribu, es muy importante, es parte fundamental de mi vida. Y además, como que pareciera sin duda ser parte de la solución a casi todos los problemas que tenemos en América Latina. En el mundo, o sea, porque al final los problemas son muy complejos, entonces que llegue este ser sobrenatural a resolver un problema a la humanidad exponencial, no existe. Todos los problemas requieren diferentes miradas, diferentes actores, al Estado, a la sociedad civil, a la gran empresa, a la pyme, a la academia. Entonces, una cosa es complicar las cosas, que yo no digo hacer las cosas complicadas, digo que los grandes problemas de la humanidad, micro y macro, son complejos. Y para resolverlos se requieren diferentes miradas, diferentes talentos. Entonces, la única forma es haciéndolo en comunidad. Y ahí Peter Tarak tiene esta frase que es como el mantra del sistema de que es el poder de estar juntos por sobre estar de acuerdo. ¿Ya? Y que es muy cierto eso. Cuando tú pones por encima el problema a resolver, más allá de la solución, cuál es el problema que queremos resolver, probablemente ahí es donde se alinean más los astros y uno empieza a trabajar en equipo. Pero a mí me hace muy feliz trabajar en comunidad con todos los problemas que esto trae. En el corto plazo puede que hayan decisiones más lentas, que haya que hacer concesiones. El otro día pero discutía con una persona que quería votar por un candidato por su coherencia. Yo decía, al final la coherencia es lo que está limitando de alguna manera el llegar a acuerdos. ¿Ya? Cuando la coherencia se convierte en intransigencia. En intransigencia. Y muchas veces la coherencia se transforma en esa intransigencia que no te permite avanzar. Si eres coherente con ideas malas,
puta, ojalá. Terrible. Lo peor. Lo peor. Entonces, esta idea de generar acuerdos es muy importante. Y la manera más efectiva de generar acuerdos es operando en comunidad. Porque ahí tú te vas dando cuenta de, puta, de que el Nico no era tan malo como yo pensaba. Po, ¿cachai? El Nico también tiene cosas bonitas y por lo tanto hay un espacio de que podamos trabajar juntos. Oye, Jota, quedaron demasiados temas que no alcanzamos a cubrir y ya tenemos que ir cerrando. Pero en un minuto, ¿por qué no nos contáis? Bueno, estáis con Vistage, que es una red, una comunidad muy potente para que empresarios, ejecutivos, sobre todo, puedan conectarse. Métanse a vistage.cl, me imagino, ¿no? Sí. Vistage.cl. Si están con desafíos en sus lugares de trabajo, es una red genial. Pero cuéntanos en un minuto de Capybara. Capybara. Sí, Ya te cambió tu... No, yo estoy bien. O sea, ahora estoy con varias cosas, algunos directorios, etcétera, pero ya hace 4 meses estoy emprendiendo algo nuevo, full time o casi full time, con socios y socias extraordinarios de diferentes países. Y Capybara es una sociedad holding o sociedad de inversiones que lo que busca es acompañar el crecimiento de empresas de América Latina, del mundo de la alimentación, de los sistemas alimentarios. ¿Por qué alimentación? Porque es de los pocos sectores que tiene una intersección muy potente de impactos sociales y ambientales. Aparte del económico. Y claro, aparte del económico. Y cuando hablamos de sistema alimentario hablamos desde producción primaria hasta empresas proveedoras de servicios para hacer la producción primaria más sostenible, etc. Y obviamente nuestro foco va a estar en empresas de impacto, empresas B, que estén tratando de mejorar los estándares de la industria. El 80% del consumo de agua fresca es de la industria alimentaria, el 30% de la deforestación, es donde hay mayor desigualdad salarial también. Entonces, hay mucho por hacer ahí. Pero mi gran obsesión es que seguimos viviendo en un siglo, y tú lo sabes mucho mejor que yo, donde el 99% del financiamiento disponible le sirve al 1% de las empresas. Y por eso nace Cumplo, ¿ya? El acceso al financiamiento. Y yo he estado desde los microcréditos del techo hasta la banca ética, hasta el centro de emprendimiento, como que de alguna manera volví a mis orígenes con esto. Entonces la idea es que Capybara sea una sociedad que invierta en estas empresas en el largo plazo. Nosotros estamos diseñando Capybara para no hacer exit. Capital paciente. Capital de largo plazo, donde la apuesta sea que estas empresas crezcan y paguen dividendos y no que las hagamos engordar y después vendamos, sino que ese incentivo perverso del exit se acabe. Porque yo creo que es un incentivo perverso, que muchas veces... bien nocivo y peligroso. Muchas veces destruye valor. Sí. Entonces la idea es como también, tal como con las empresas B estamos demostrando que se puede hacer empresa de manera distinta acá, que el financiamiento puede estar al servicio de la empresa y no al revés. Y que yo creo que es un poco lo que ustedes llevan años haciendo en Cumplo, pero acá ser un actor más del mercado tratando de que el financiamiento esté verdaderamente al servicio de la empresa. Estoy seguro que les va a ir increíble. Yo estoy feliz, muy motivado, evaluando proyectos, empresas, con conversaciones impresionantes, levantando la plata para financiar las empresas, creando instrumentos de financiamiento que se adapten a las empresas, así que estoy realmente motivado. Tienes que volver a la casa Co, todo esto. Sí, pues. Estamos acá inaugurando el estudio Co. Ahora estoy trabajando desde la casa y pechándole oficina a amigos, familia, todo así. Vamos a hablar con la Berni, tenemos que traerlo al J de vuelta. Oye, bueno, terminamos con el cuestionario de Bernard Pivot. 10 preguntas. ¿Tu palabra favorita? Mi palabra favorita. Qué buena pregunta esa. ¿Cuál es mi palabra favorita? Hueón, no sé. Olvídate. Estoy usando mucho esa palabra de los argentinos que se me pegó. ¿Qué palabra te carga? Estoy aburrido. ¿Sonido favorito? Uno que me regaló Gonzalo Muñoz recién, que es un Love Tuner se llama. De hecho me lo sacó una de mi hija ahora, pero que es como un pitito de 528 Hz, que es para nivelar el ánimo, y lo toco todos los días en la mañana. Es impresionante. No puedo creer, qué bueno. Love Tuner se llama. Es realmente espectacular. ¿El ruido que detestas? El ruido, los gritos. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer, me gusta
hacer mucho deporte y me sigue gustando mucho salir con la Mane a comer, aunque sea una vez al mes, porque con la locura que tenemos con los niños, por la etapa que estamos viviendo, el darnos un espacio de conversar y arrancarnos es algo que me sigue encantando. ¿Qué es lo que te carga hacer? ¿Qué es lo que me carga hacer? Lavarme los dientes. ¿Tu garabato favorito? Conche tu madre. ¿Profesión distinta a la que hay ejercido o actividad que hay ejercido que te hubiera encantado desarrollar? Filosofía. ¿Y qué es lo que te hubiera cargado? 100%. ¿Qué te hubiera- Derecho. Otro más. No, derecho. Como decía el suegro de mi hermano, que era ingeniero, y mi hermano abogado, y su señora abogada, le decía, el mundo sería mucho mejor si no existieran los abogados. Podría ser un desastre también, pero entiendo el punto. Si no existieran los malos abogados. Los buenos abogados son fantásticos. Hay unos tan buenos que tenés que casarte con ellos. Claro. Oye, Tal cual. si el cielo existiese y Dios te recibe en las puertas, ¿qué es lo que te gustaría que te dijera? Que me la jugué. Qué grande. Y que Qué fui buena buen papá. frase para este podcast. Y que weón. fui buen papá. Te la jugaste, Jota. Y pucha que te la jugaste ahora por haber venido, por haber compartido todas esas historias. Me encantó toda la historia. Estoy pensando en los miles de niños del hijos de uniformados, incluso los mismos miembros de las Fuerzas Armadas, para que vean cómo rindieron fruto. La madre, lo que más me dice, me encanta tu podcast. Todavía no son tantas las personas, pero me dicen, porque siempre hay una madre. Es una frase que no solamente es recurrente, está siempre presente. Así que, Madres de Chile, su contribución es infinita. Total. Jotita, Absolutamente. demasiadas gracias, te pasaste. Esta es la 24 de 1000. Imagínate, ya con estas 24 historias cambiamos Chile. Imagínate con todo lo que nos falta por avanzar. Y hay tan seguir. buena historia. Hay demasiada buena. Ahora pensaba en nombres, todos los que te fui tirando y en otros más. No, hay que traerlo a todos. Hay que traerlo a todos. Sí. Y nos vemos en la casa con luego. Nos vemos en la casa. Ya, compa. Muchas gracias. Gracias, Nico. Cariño a la Mane, a Martín, a A la todos. Viole y a la Mati. Muchas gracias. Bueno, no hay palabras para describir esta conversación increíblemente entretenida, profunda, empática, compasiva. La verdad que hasta del ego hablamos, que son de los conceptos más importantes que necesitamos para poder vivir bien y hacer alguna diferencia en este mundo que pareciera ser lo que a todos más nos importa. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos luego en un próximo capítulo de Juégatela. Chao.